Buenos días, mi grupo está formado por Santiago Martínez, Joseph Rojas, Felipe Bello. Nuestro proyecto es la bobina de Tesla. Los dejo con mi compañero. Muy buenos días, yo les voy a exponer sobre la historia. Las primeras bobinas. La revista American Electrician dio una descripción de una de las primeras bobinas de Tesla, según la cual un vaso acumulador de cristal de 15 centímetros por 20 centímetros se le enrollaban entre 60 y 80 vueltas de hilo de cobre de calibre 18 AWG. Alrededor de este se situaba una bobina primaria consistente en 8 o 10 vueltas de hilo de cobre de calibre 6 AWG, y el conjunto se sumergía en un vaso que contenía aceite de linaza o aceite mineral. Las bobinas de Tesla disruptivas. En la primavera de 1891, Nikola Tesla realizó una serie de demostraciones con varias máquinas ante él. American Institute of Electrical Engineers de Columbia College. Continuando con las investigaciones iniciales sobre el voltaje de la frecuencia de William Crookes, Tesla construyó una serie de bobinas que produjeron corrientes de alto voltaje y alta frecuencia, asociadas a condensadores o capacitores. Estos condensadores consistían en placas móviles en aceite. Cuanto más pequeña era la superficie de las placas, mayor era la frecuencia de estas primeras bobinas. Las placas resultaban también útiles para eliminar la relevancia auto, au- autoinductora de la bobina secundaria, añadiendo la capacidad a esta. También colocaban placas de mica en el explosor para establecer un chorro de aire a través de él. Esto ayudaba a extinguir un arco eléctrico, haciendo la descarga más abrupta, y una ráfaga de aire que se utilizaba también con este objetivo. Las bobinas posteriores. Estas bobinas posteriores son los dispositivos que construyen usualmente los aficionados. Son transformadores resonantes con un núcleo de aire que genera muy altos voltajes de radiofrecuencia. La bobina alcanza una gran transferencia enérgica de un circuito resonante, o sea, un circuito primario, a uno secundario durante un número de ciclos. Aunque las bobinas de Tesla moderna estaban diseñadas usualmente para generar largas chispas, los sistemas originales de Tesla fueron diseñados para la comunicación sin cables, de tal manera que se usaban superficies con gran radio de curvatura para prevenir las descargas de corona y las pérdidas por streamers. ¿Cómo funciona? La famosa bobina de Tesla es uno de los muchos diseños que Nikola Tesla, con la finalidad de transmitir electricidad sin cables. Las versiones originales eran de gran tamaño y usaban fuentes de alta tensión y alta corriente. Naturalmente, hoy en día hay diseños mucho más pequeños, compactos y caseros que describiremos y explicaremos en la siguiente sección. Un diseño basado en versiones originales de la bobina de Tesla es la que se le muestra en la figura anterior. El esquema eléctrico de la figura anterior se puede dividir en tres secciones. Mecanismo de acción. Cuando se pone en funcionamiento una bobina de Tesla, la fuente de alto voltaje carga el condensador C1. Cuando éste alcanza un voltaje suficientemente alto, hace saltar una chispa en el switch 5, spark gap o explosor, cerrando circuito resonante I. Entonces el condensador C1 se descarga a través de la bobina L1, generando un campo magnético variable. Este campo magnético variable también atraviesa la bobina L2 e introduce una fuerza electromotriz sobre la bobina L2. Debido a que L2 tiene alrededor de 100 vueltas más que L1, la tensión eléctrica en L2 es 100 veces más grande que en L1, y como L1 el voltaje es de orden de 10.000 voltios, entonces L2 será 1.000.000 de voltios. La energía magnética acumulada en L2 se transfiere como energía eléctrica. El condensador C2, que cuando alcanza valores máximos de tensión del orden del 1.000.000 de voltios ioniza el aire, produce un chispazo y se descarga abruptamente a través de la Tierra. Las descargas se producen entre 100 y 150 por segundo. El circuito LC1 se llama resonante porque la energía acumulada en el condensador C1 pasa a la bobina L1 y viceversa, es decir, que se produce una oscilación. Otro tanto pasa en el circuito resonante LC2, en el que la energía magnética de la bobina L2 se transfiere como energía eléctrica al condensador C2 y viceversa, es decir, que el circuito se produce una corriente de ida y vuelta alternativamente. La frecuencia de oscilación natural del circuito LC es esta.
Materiales para crear una bobina de Tesla. Un broche pila 9 voltios, un terminal de tornillo, una resistencia 2, una luz verde 5 milímetros, un transmisor BD 139, un alambre magneto, un cable de color 60 centímetros, un tubo, una esfera unicel, un papel aluminio, 6 tornillos 3x10 milímetros, 6 tuercas 3 milímetros, una base en acrílico y una placa PCB. Y los pasos para crear nuestra bobina de Tesla son: primer paso, como primer paso debemos soldar los componentes que vienen en el kit: clema, transmisor, resistencia LED y broche para la pila de 9 voltios. A la placa PCB para esto puede usar un cautín. Paso 2. Después se tiene que embobinar el alambre magneto en el tubo. Esto quiere decir cubrir el tubo con el alambre magneto, procurando que no queden espacios entre las vueltas. Te puedes auxiliar de cinta adhesiva para pegar los extremos y evitar que se suelten las vueltas. Solo se debe embobinar una sola capa. Paso 3. Quita el esmalte de las puntas. Procura retirar más esmalte del lado de la bobina que quedará arriba. Después de esto, coloca la bobina del lado donde se dejó un espacio sin embobinar en la base del acrílico. Cuarto paso, cubre la esfera con el papel aluminio y el otro extremo de la bobina amarrándolo o pegándolo con cinta adhesiva. Este extremo tiene que quedar dentro del tubo de forma que haga contacto con el alambre. Quinto paso, para evitar que la esfera se mueva, puedes utilizar silicón para pegarla a la bobina. Sexto paso, soldar un extremo en la tarjeta en L2 y con el cable de color dar 2 vueltas a la bobina y conectar los extremos en la terminal L1. Es importante que se den 2 vueltas solamente con el cable de color, ya que de no hacerlo podría no funcionar la bobina. Séptimo paso, conecta tu bobina a una batería de 9 voltios o puedes usar un eliminador y prueba acercando un foco fosforescente. Espera unos segundos para ver el efecto. Por último y finalmente, se ponen 2 tornillos para fijar la placa electrónica con el acrílico y los tornillos restantes en las esquinas del acrílico. La bobina queda como se muestra en la imagen a continuación. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí concluye nuestra exposición. Esto fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego. ¡Pah!